Muy muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer y último módulo del taller de capacitación Aspectos de medición de la movilidad urbana para contribuir al gran impulso para la sostenibilidad. Este taller se desarrolla como parte del programa de cooperación entre la CEPAL y la cooperación alemana, Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes en el marco de la Agenda 2030. Les recuerdo que durante el primer módulo que se llevó a cabo el miércoles, se abordaron las principales dimensiones de la movilidad urbana sostenible y con ello diferentes marcos de monitoreo e indicadores de utilidad para la planificación y el seguimiento de la movilidad urbana. Se trataron aspectos de movilidad, de movilidad en términos espaciales, se abordó la perspectiva de género y se expuso el coeficiente de movilidad. La sesión del día de ayer estuvo enfocada a revisar las ventajas y limitaciones de ciertas fuentes de información que sirven como base para el cálculo de los indicadores. Se revisaron los censos de población y vivienda, encuestas de condiciones de vida, registros administrativos, encuestas de viaje y técnicas de Big Data. Finalmente, durante esta jornada se buscará entregar a los participantes una primera aproximación práctica al cálculo de indicadores de movilidad a partir de encuestas de origen-destino que han sido procesadas y que serán puestas a disposición de los participantes. Les recuerdo que pueden ir ingresando sus preguntas en el chat para que sean luego abordadas en la instancia de pregunta y respuesta, y en este caso, a diferencia de las otras sesiones, todos tienen habilitados sus micrófonos en caso de que quieran hacer preguntas. Por lo tanto, por favor, tener precaución con que no se queden abiertos. Les recuerdo además que tenemos interpretación, por lo tanto, si quieren activarla, deben hacerlo en la parte inferior de la plataforma. Les dejo entonces con Paula y Ramiro Fernández, quienes estarán a cargo de la sesión. Paula Vázquez, ingeniera civil industrial, magíster en ciencias de la ingeniería, docente de programación, y Ramiro es sociólogo, magíster en explotación de datos, docente de Python y Social Data Analytics, y ambos han cooperado como consultores de la división estadística de la CEPAL. Así que lo dejo en excelentes manos y les deseo una excelente jornada. Adelante, Paula y Ramiro. Bueno, muchas gracias, Paulín. Muy buenos días a todos, todas, todos. Bueno, vamos a arrancar. Permítanme compartir pantalla. Bien. Bueno, la idea de este taller es primero contarles un poco el trabajo que se estuvo haciendo para el análisis de diferentes encuestas de origen-destino de distintas ciudades de Latinoamérica, particularmente de 6 ciudades, pero se trabajaron 8 encuestas, porque de algunas ciudades se utilizaron varios años. La idea del taller, bueno, lo vamos a dar Paula y yo, que bueno, ya nos presentó Paulín muy gentilmente. La idea un poco de la estructura del taller es contarles un poco el trabajo en términos generales, después mostrarle una demo que hicimos acortada para este espacio, con algunas de las cosas que están en los análisis que armamos, y después una pequeña actividad más de estilo taller, propiamente dicho, donde ustedes van a poder modificar un poco este código. No hace falta saber Python, porque la verdad es que está muy sencillo, solamente hay que escribir algunas cosas que están indicadas, para que puedan ver y ejecutar el código que estuvimos armando con Paula y el equipo de la CEPAL. Bueno, empiezo a contarles. Básicamente lo que hicimos es ir de 6 ciudades de Latinoamérica, las capitales de Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Sao Paulo, Montevideo, y Buenos Aires, sí. Hicimos, y México, Ciudad de México. Hicimos un análisis donde se generaron muchos indicadores a partir de las fuentes crudas de las encuestas origen-destino, y también muchas visualizaciones de diferente tipo, tanto usando GIS como visualizaciones clásicas, ¿no? Descriptivas. Entonces, lo bueno también de este trabajo es que tratamos de seguir una estandarización que permita calcular los mismos indicadores en las diferentes ciudades. La COD, las encuestas origen-destino, tiene una cierta estructura, aunque cada ciudad la releva de una manera particular. Tienen ciertos objetos en común que nos permiten esta trazabilidad. Bueno, una parte clave de este trabajo
fueron los cuadernos que están escritos en el lenguaje de programación Python, que lo que hacen es instalar una serie de paquetes de librerías propias de Python, que se usan a lo largo del análisis, después preparar los datos. Siempre se dice que gran parte del trabajo de un data analyst, de un data scientist, es la preparación de los datos, y el 80%, y después el 20% es el análisis y la explotación. Así que hay una parte importante de preparación de datos, y luego tienen una parte de análisis descriptivo y de mapas. Actualmente nos encontramos en proceso de desarrollo continuo de estos cuadernos de Python, por lo cual, por el momento está todo volcado en un repositorio temporal. Próximamente va a estar en un repositorio oficial de CEPAL, pero este repositorio, que es público, por lo cual permite que cualquiera pueda colaborar, reportar algún error, generando nuevo código, aportando sus análisis. Está subido en GitHub, que es la principal plataforma de código abierto, o sea, que usa la tecnología Git, que es de versionado de código, y es la principal plataforma, sitio web, que se usa para compartir código y abrir código en el caso de las aplicaciones, datos, decidan abrirlo. Se los voy a mostrar brevemente. Esto, recuerden, como les mencioné, va a estar después en un repositorio oficial de CEPAL. Este repositorio lo que tiene es una carpeta por cada ciudad. Dentro de cada ciudad, bueno, si tiene más de un año, tiene cada cohorte de año. Y después tiene algunas carpetas con la fuente, que son llamadas source. Las COD generalmente usan un tipo de dato tabular, como un EX, SSB, y también un tipo de dato más geográfico para tener una capa, digamos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, con los distritos de Bogotá y sus geometrías para su localización geográfica. Y luego hay una carpeta de Python donde está propiamente el cuaderno, donde están todos los cálculos de indicadores, análisis, visualizaciones, mapas. Y luego después tiene unas carpetas de algunos outputs, porque en esos cuadernos mismos traemos la data de origen y como un pequeño proceso de ETL, Extraction, Transformation and Loading, dejamos diferentes archivos de CSV, Excel, más limpios que como venían de origen, o con ciertas transformaciones. Por ejemplo, un claro ejemplo, por ejemplo, si la EOD tiene una hora destino, una hora inicio y hora fin, este output que nosotros le ponemos va a tener una diferencia de tiempo, digamos. ¿Para qué? Para que la persona que acceda a este repositorio y a este código se ahorre el tener que calcular también esa columna, y en el cuaderno Python van a ver cómo se calculó esa columna con un montón de otra preparación de datos más. Esa es un poco la estructura, y también tiene como un README. Esto está en desarrollo, así que va cambiando constantemente, tratando de mejorar continuamente, que también tiene cuenta todo un poco la estructura del repositorio, cómo se pueden ejecutar las notebooks, las fuentes de donde sacaron los datos oficiales de cada ciudad, bueno, los contribuidores y agradecimientos. Esta presentación se les va a compartir, seguramente ya algunos preguntarán, se les va a compartir esta presentación, que tiene el link al repositorio, el link al demo, aunque ahora también se los podemos compartir por el chat. Acabo de compartir por el chat, Ramiro. Buenísimo, gracias. Bien, hoy lo que vamos a estar viendo es una demo. Básicamente agarramos uno de los cuadernos, el de Santiago, con la EOD 2012, y lo que hicimos es agarrar las partes más significativas que pensamos del cuaderno, porque el cuaderno es bastante extenso y no iban a dar ni las 2 horas para presentarlo, y además tiene unas partes bastante técnicas. Entonces hicimos un recorte, y es lo que vamos a contar como una especie de resumen de lo que contienen los cuadernos. Y este cuaderno, esta demo, ustedes ya está lista para que ustedes solamente la puedan ejecutar simplemente en la herramienta que utilizamos, es Google Colab, que es una herramienta de Google que permite ejecutar Python Notebooks. El lenguaje de programación
Python tiene un soporte, un formato que es de los más utilizados, que se llama Notebook, que permite alternar, ahora lo vamos a ver en detalle, permite alternar texto, código y el output de ese código. Entonces ya está armada, lista para que ustedes puedan ejecutar directamente. Obviamente se pueden hacer una copia y modificar lo que tengan ganas. Y bien, ahora vamos a ir viendo en detalle esto. Y al finalizar la demo vamos a dejar un espacio como de algunas actividades para que no sea solamente algo de exposición y demostrarles, sino que puedan modificar el código. No hace falta saber Python, porque va a ser simplemente reemplazar un texto por otro y ejecutar. Bien, así que bueno, esto va a ser más hacia el final de taller, después de que contemos toda la demo. Bien, bueno, por último en la presentación, ya que si a alguien le interesa o a partir de este trabajo quisiera poder manejar las notebooks o hacer sus propias notebooks o le interesa desarrollo, le dejamos alguna bibliografía para empezar con Python. Tiene un gran sesgo hacia el inglés, porque deberíamos sumar ahora una bibliografía en español, pero bueno, la función de traducir también de los exploradores ya es bastante moderna, pero estos recursos son para gente que no tiene idea de programación, como era mi caso hace algunos años, y me resultaron muy útiles y también otros que fueron compartiendo. Bien, eso es como de intro. Ahora, Pau, si te parece, te dejo para que compartas y vamos viendo la parte propiamente de la demo y contando qué se fue haciendo en este análisis y visualización. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, Ramiro, por la introducción. Voy a compartir ahora. Bueno, para empezar, contarles un poco cuál es el espíritu detrás de estos cuadernos. Las encuestas de orígenes-destino son múltiples para los países y son todas muy variadas. Es bastante difícil encontrar una encuesta origen-destino que sea igual a la encuesta origen-destino de otro país. Cada una recolecta información distinta de acuerdo a la realidad de cada una de las ciudades donde se realiza. Entonces eso las hace fuentes de información muy ricas, muy interesantes, a las cuales se les puede realizar preguntas muy importantes si sabemos cómo explotar esos datos. Ese es el objetivo detrás de estos cuadernos, poder responder preguntas interesantes que nazcan de las necesidades de cada persona en su investigación. Entonces, como decía Ramiro, hoy día les traemos este taller en el que vamos a estar analizando y realizando ciertas visualizaciones con respecto a la encuesta origen-destino de Santiago de Chile 2012. Voy a hacer lo posible por hablar en esta velocidad. Soy una persona que habla rápido, así que por favor, si estoy avanzando muy rápido, avísenme. Lo que les quiero invitar primero es que si desean ir siguiéndonos, ir siguiendo esta demo, ir corriendo los datos, entren al enlace de Colab, vayan a Archivo y seleccionen Guardar una copia en Drive. Así no estamos como pisando la ejecución de cada uno. Cuando ustedes hagan eso, se va a abrir una nueva pestaña y esta va a ser su copia personal donde ustedes van a ir trabajando. También la idea de este taller, como estamos hablando de programación, como vamos a estar corriendo algo aquí en vivo, los invito completamente a abrir sus micrófonos, a preguntar lo que sea que ustedes piensan que necesitan mayor explicación. Voy a mover el chat acá para estar más atenta. Entonces, como les contaba Ramiro, para poder nosotros analizar los datos, tenemos que hacer primero una serie de pasos donde el primer paso es importar funciones, importar los datos e importar paquetes. Para aquellos que no están familiarizados con el lenguaje o qué significan cada una de estas cosas que acabo de mencionar, los datos son la información de la encuesta origen-destino de cada una de las ciudades, en este caso de Santiago, los cuales están repartidos en distintos archivos. Para el caso de Santiago, tenemos un archivo que contiene la información de los viajes, tenemos un archivo que contiene la información de las personas, además de una serie de múltiples archivos que contienen características o diccionarios para poder traducir los datos. Las funciones son extractos de código que nos permiten realizar cálculos
para poder transformar nuestros datos en este proceso que explicaba Rami. Y finalmente los paquetes son paquetes de Python que nos permiten hacer distintas, que contienen sus propias funciones, que nos permiten realizar, por ejemplo, visualizaciones interesantes como es el paquete de Matplotlib que vamos a estar instalando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la carpeta donde se encuentran almacenados estos archivos. Para esto nos vamos a conectar con Google Drive ejecutando la primera celda, que es esta de aquí, y le vamos a poner ejecutar de todos modos. Aquí cuando tenemos este botón de play con las rueditas girando es que se está ejecutando la celda y nos va a mostrar un mensaje cuando esto suceda. Y nos va a preguntar si queremos permitir que este cuaderno acceda a nuestros archivos de Google Drive y le vamos a decir que sí. Y le vamos a poner... perdón, me equivoqué. Tengo que cambiarme de hoja de cuenta de Google. Perdón, ahora sí. De nuevo, entonces ejecuto la celda y me va a preguntar si quiero permitirle que se conecte con mi Google Drive. Está ejecutando. Dos breves aclaraciones mientras se ejecuta. Vamos, bueno, ahí hay salta una ventana auxiliar que uno tiene que seleccionar la cuenta de Google y después tocar permitir. Permitir, perfecto. Van a necesitar una cuenta de Google y las celdas se pueden ejecutar como lo está haciendo Paula, que tal vez para iniciar es lo más fácil, que es tocar en ese play que va pasando. Las celdas son secuenciales. Hasta que no termine de ejecutar la que está en ejecución, no se van a ejecutar las siguientes, eso es importante. Hay un shortcut también que es Shift Enter, que es para ejecutar también, por si lo quieren yo utilizar. Perdón, Paula. Sí, no te preocupes. No sé qué está pasando que no quiere ejecutar ahora, pero vamos a darle un segundo más. A veces el código huele nuestro nerviosismo. A mí me ejecuto bien. ¿Me ejecuto bien? Sí. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, Paula. ¿Sí? El link que tú tienes en la página es un link que existe, que algunos tienen, que nos llegó por correo, o es todo en vivo. Lo envié también aquí en el chat, lo voy a volver a enviar por mientras se ejecuta esto. Ahí ya lo compartí. Muchas gracias. Entren en ese link y pueden ejecutar mismo ahí, pero lo más recomendable es que vayan a archivo y hacer una copia del drive. Porque si no van a estar quitando lo que... Claro, una pregunta, Paula, contigo. ¿Sí? Una pregunta. Cuando uno pone ejecutar, luego me aparece un mensaje como el terror que dice que Google Drive for Desktop desea acceder a tu cuenta Google. Y ahí da mucha... Eso hay que ponerle sí sin temor. Sí, sin temor. Okay. Sí, eso lo que hace por atrás es que está conectando tu carpeta de Drive. O sea, Google Colab le está preguntando a la carpeta de Drive si puede acceder a esos datos. Es como una conexión de los servicios. Sí, lo mandamos por correo. Si no hacen clic en el link que en el chat lo enviamos el enlace a los que no lo tienen en su correo. Bueno. Ramiro, sí, lo estoy mandando. Que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Okay. Disculpa. Bueno, cuando esto se termina de montar, recibimos este mensaje abajo que dice montado en Content Drive. Luego nos vamos a asegurar de que tenemos instalados todos los paquetes necesarios para poder ejecutar correctamente este análisis. La primera línea acá lo que va a hacer es eliminar toda una chorronera de mensajes que van a salir de que los paquetes se están instalando correctamente. Para una persona que está instalándolo por primera vez, yo les recomiendo poner un signo gato antes de esta línea para que podamos asegurarnos de que se están instalando correctamente. Para términos de este taller, vamos a mantener esa línea sin comentar para que no nos llene el espacio de mensajes. Entonces vamos a ejecutar esta celda y lo que está sucediendo por detrás es que Python está instalando
7 paquetes que son importantes para que nuestro código pueda ejecutarse correctamente. Luego vamos a correr las celdas de abajo para que se corran secuencialmente mientras estamos esperando que se instale. Vean cómo el código va mostrando qué línea de la celda está corriendo. Entonces actualmente está instalando el paquete GeoPandas. Les cuento un poco. El paquete Matplotlib nos va a permitir hacer visualizaciones de nuestros datos. Por ejemplo, un gráfico de barras, un scatterplot, un gráfico de los que necesitamos para hacer análisis descriptivo. El paquete GeoPandas nos va a permitir trabajar con mapas, que es una parte que vamos a hacer, si nos da el tiempo en este taller, crear mapas interesantes con respecto a la encuesta origen-destino de Santiago. PandaSQL nos va a permitir trabajar con el lenguaje SQL en las tablas. Seaborn es un paquete también de visualización y Hoversing nos va a permitir calcular distancias. Ya, ahora cuando yo llegue a esta línea, la que dice pip install upgrade matplotlib igual a 343, me va a salir esta advertencia. Y aquí debemos, Ramiro, corrígeme si me equivoco, es restart runtime. Sí, hay que clicar ahí y después seguir. Esto yo sé que es un poco engorroso, parece como que todo está saliendo mal, pero son pequeños pasos que tenemos que dar para que todo pueda correr eficientemente. Ya, ahora debería estar bien. Y lo que vamos a hacer es correr esta celda que dice muchos import, donde importamos todos estos paquetes que acabamos de instalar. Aquí nos traemos todos los paquetes que necesitamos para poder ejecutar nuestro análisis y luego vamos a llamar a esta serie de funciones que parten con la palabra def, que nos van a permitir hacer cálculos. Como por ejemplo, nos van a permitir convertir convertir tipos de datos, mapear vacíos, crear cohortes de edad, etcétera, etcétera. La vamos a correr, es bien rápido. Y cuando ya tenemos todo instalado, cuando ya hemos corrido esto, vamos a leer los archivos de los hogares, las personas, viajes y etapas desde el repositorio de GitHub, corriendo las siguientes celdas. Entonces voy a correr primero la de hogares y le vamos a dar un vistazo. Entonces vemos que se genera una tabla, acá yo solamente estoy mostrando las primeras 2 filas de esta tabla, que es la tabla de hogares, donde tenemos distintas columnas, como por ejemplo el identificador del hogar, el identificador del sector, la zona, la comuna donde se encuentra ese hogar, sus coordenadas, latitud y longitud, el día que se asignó, entre otros datos. Luego hacemos lo mismo con las personas. Tenemos el identificador del hogar, el identificador de las personas, el año de nacimiento, el género de la persona, la relación que tiene con el dueño de hogar, el tipo de licencia. Vean que aquí, algo muy interesante, es que la encuesta origen-destino, cuando nosotros la importamos, hay muchos campos que son del tipo cualitativo que están identificados con números. Por ejemplo, licencia de conducir 3, 1. Eso no tiene mucho significado para una persona que recién está viéndolo. Y esto es algo que varía de encuesta en encuesta. Hay encuestas en las que un campo así vendría directamente explicando qué significa licencia de conducir, y hay otros que utilizan un diccionario con valores de identificación, como es este. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar una columna, primero tenemos que convertir los valores numéricos a los valores cualitativos correspondientes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en estas siguientes 6 líneas es primero cambiar los tipos de datos numéricos para que Python los reconozca como un número, y luego vamos a decodificar las columnas para que en vez de un número tengan un texto que nosotros podamos leer e interpretar fácilmente. Entonces vamos a decodificar 5 columnas. Perdón, 4 columnas. Paula, antes, perdón, yo sí, te voy siguiendo muy bien, pero porque estaba muy atenta desde un principio. Hay gente que se sumó después. ¿Podemos hacer un mini resumen de todo lo que nos has comentado? Por supuesto. Para seguir. Vuelvo arriba. Entonces, lo primero para las personas que se están reincorporando es entrar al enlace que enviamos por el chat. Ramiro, si lo puedes enviar de nuevo para las personas que se están uniendo. Lo vamos a abrir, nos vamos a ir a archivo y vamos a guardar una copia en Drive. Cuando nosotros hagamos esto, se va a abrir una pestaña que va a ser nuestra copia personal, donde vamos a ir trabajando y ustedes me van a ir siguiendo.
Luego, lo que vamos a hacer es cliquear esta primera celda que me va a pedir autorización para conectarse con mi Google Drive y va a abrir una ventana emergente donde se va a conectar con mi cuenta de Google. Cuando ya eso funcionó exitosamente, van a recibir este mensaje montado en Content Google Drive. Luego, el segundo paso es instalar los paquetes que vamos a estar utilizando durante esta demostración, que es esta línea de aquí. Esto se va a tomar un tiempo, se demora 1 o 2 minutos dependiendo de su conexión, así que no se asusten si pasa. ¿Perdón? Luego vamos a correr la línea que dice import sys, que va a funcionar bien, y luego esta línea que dice pip install upgrade matplotlib, que nos va a traer la última versión del paquete de matplotlib con el que vamos a hacer nuestros gráficos. Y cuando esta línea termine, me va a aparecer este mensaje que debemos reiniciar el runtime para poder utilizar esta nueva versión, y vamos a cliquear este botón que dice Restart Runtime. Cuando eso haya terminado, vamos a empezar con nuestro código. Vamos a importar todos los paquetes que necesitamos, vemos que son bastantes, y vamos a correr esta celda que tiene todas las funciones que nos van a permitir transformar nuestros datos para poder utilizarlos. Corremos esto y luego empezamos a importar los datos. Esta línea me importa los datos de los hogares, la siguiente la de las personas. Y aquí es donde ya estaba. Como le explicaba, la encuesta origen-destino de Santiago viene con columnas que están codificadas para que el archivo sea menos pesado, más claro de trabajar. Entonces debemos decodificar ahora estas columnas. Como por ejemplo, la columna del tramo ingreso. Y esto es algo que solo voy a hacer yo para mostrarles. Entonces tenemos personas.tramo ingreso, y así yo accedo a los datos de esa columna. Y vemos que los valores son 0, 2, 2, 1. Eso no tiene mucho sentido para mí. ¿Qué significa el 0? ¿Qué significa el 2? No lo sé. Entonces, dentro del repositorio de GitHub existen los diccionarios que me permiten transformar ese 0 al valor que representa. Y eso es lo que vamos a hacer con esta línea de acá. Vamos a decodificar la columna utilizando la tabla de parámetros tramos ingresos. La vamos a correr y ahora vamos a volver a revisar la columna personas.tramo ingreso. Y vemos que ya no dice 0, 1, 2, sino que ahora se transformaron en los valores que representaban esos números. Entonces vemos que tenemos personas que tienen un tramo de ingreso entre 200 y 400.000 pesos, menos de 200.000 pesos, algunos que no tienen información, etcétera, etcétera. Y de la misma manera vamos a decodificar otras columnas, como por ejemplo el sexo, que antes estaba como 1 y 2, lo vamos a decodificar para que diga masculino o femenino, o mujer, hombre, la verdad no recuerdo bien cuál es el vocabulario que utilizan, la ocupación de las personas, y luego vamos a transformar algunas columnas en números, que son las de los factores de expansión, y vamos a crear una columna que nos permita calcular la edad de las personas en base a su año de nacimiento, que es el dato que tenemos en la encuesta. Entonces pueden fijarse aquí que se aplica una función donde calculamos 2012 menos el año de nacimiento y así obtenemos la edad de las personas. Luego, como aquí me imagino que hay personas que entienden de estadística y conocen cómo funciona la encuesta origen-destino, calculamos el ponderador calibrado para las personas, que no me voy a detener a explicar eso, pero es algo que es necesario que calculemos para que nuestros datos sean representativos. Luego hacemos lo mismo con el viaje. Importamos los datos de los viajes y vemos que tenemos de nuevo distintas columnas, algunas están codificadas, las vamos a decodificar. Te interrumpo un segundo, Pau. Todas esas, por ejemplo, la función esa que ejecutó Paula recién, que se llama ponderador personas, no es que es arte de magia, sino que es una de las funciones ad hoc que están arriba definidas en esa celda enorme de funciones, que tiene todos los pasos para aplicar un ponderador. Entonces después, Paula, en cualquier parte del código que quiera hacer todo ese bloque de operaciones, solamente tiene que decir ponderar personas,
y Python ya sabe que cuando uno dice ponderar personas, tiene que ir a esa función y decir, voy a aplicar todos estos pasos sobre lo que me está diciendo Paula. Esto es como una de las principales ventajas de la programación orientada en objetos, que Python es uno de sus principales lenguajes. Solo ese comentario. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, ahora voy a simplemente ejecutar las celdas porque ya les expliqué más o menos lo que hacen. Básicamente estamos decodificando algunas columnas, como por ejemplo el periodo del viaje, el propósito del viaje, si es privado o público, cuál es el modo agregado. Y luego vamos a importar un archivo que es muy importante, que es el shapefile de la ciudad, que nos va a dar la forma de la ciudad para poder realizar mapas con ellos. Entonces vamos a importar el shapefile de la ciudad y vamos a calcular los centroides de cada una de las zonas. ¿Para qué? Ya les voy a explicar para qué. Pero básicamente lo que tenemos es que el mapa de la ciudad está dividido en zonas. Cada una de estas zonas tiene una forma que Python le interpreta como un polígono. Luego, cuando nosotros queramos responder preguntas, como por ejemplo, desde dónde parten la mayor parte de los viajes que tienen que ver con el trabajo, vamos a poder utilizar estas coordenadas para poder mapearlos en una imagen. Entonces, yo sé que esto es un poco medio chino para alguien que no sabe de programación, pero confíen en mí, esto funciona. Vamos a correr todas las celdas y luego vamos a ir a la parte más importante, que es, como decía Ramiro, la parte en la que toma más tiempo, en la que se dedica más tiempo, que es la preparación de los datos. Nosotros nos encargamos de resumir esta parte lo más posible y que pase un poco por arte de magia. Pero muy bien, como explicaría él en el chat, cada una de las encuestas es distinta. Cada una va a necesitar un tratamiento distinto porque la manera en que entregan los datos son distintas y porque contienen información distinta. Entonces, cada uno de los cuadernos tiene funciones propias que son propias de la ciudad que estamos trabajando. Entonces, en este paso, en el paso de preparación de los datos, sucede un poco de magia. Internamente y para cada uno de los países vamos a crear variables que nos van a servir para nuestro análisis. Por ejemplo, vamos a encontrar las coordenadas de origen y destino del viaje de acuerdo al centroide de la zona cuando el viaje no las tenía. Vamos a asignar el tipo de día y tipo de horario, si el viaje fue hecho en un día hábil o en un día no hábil, si fue hecho en horario punta o hecho en un horario valle. Y vamos a clasificar si el viaje es intrazonal o interzonal, los cuales ustedes entenderán son variables que son muy interesantes de estudiar. Entonces, lo que siempre hay que hacer cuando vamos a realizar un análisis de datos es ver qué tan completa está nuestra información. Entonces vamos a correr esta celda que cuenta los valores nulos por atributo. Entonces vean que en los viajes, aquí estamos explorando la tabla de viajes, tenemos muchos atributos. Tenemos el hogar, la persona, el viaje, las etapas, la comuna de origen, la comuna de destino, el sector, la zona. Y vemos que en las coordenadas tenemos casi 20.000 viajes que no tienen coordenadas de origen ni destino. Cuando nosotros queramos hacer un mapa, necesitamos tener estas coordenadas para poder ponerlos en nuestro gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es para aquellos viajes que no tienen coordenadas de origen y destino, le vamos a imputar las coordenadas del centroide de la zona de origen y vamos a imputar las coordenadas del centroide del destino. Una consulta. Una pregunta muy básica. Sí. Me imagino que está más arriba, pero en alguna parte yo puedo ver en el fondo de cuántos viajes totales estamos hablando para saber cuánto estoy imputando con esos. Exacto. Más abajo vamos a ver exactamente con cuántos viajes vamos a estar trabajando. Y Paula, tengo una duda. ¿Cómo sabes que esos viajes no tienen, como lo que mencionaste, coordenada y origen? ¿Coordenada? Porque aquí estoy contando los valores nulos por columna. Son los valores nulos. Okay. Y veo que en las coordenadas de origen y destino tengo 19.700 viajes que tienen valores nulos. Y no quiero, por supuesto, perder casi 20.000 viajes de información. Otra opción podría ser dejarlos fuera de mi base de estudio, pero son bastantes.
yo puedo crear una alternativa que, si bien no voy a saber exactamente la coordenada desde donde partió, sí voy a poder imputarle una coordenada que sea más o menos representativa de la realidad. En este caso vemos que no hay ningún viaje que tenga zona de origen o zona de destino nula. Entonces todos tienen un valor de zona de origen. Sé desde qué zona parten y hasta qué zona llegan. Entonces pueden imputarle el centroide de esa zona para aproximar una coordenada. El problema también podría ser, o sea, dependiendo del volumen, podríamos dejar datos nulos por fuera. El problema es que no sabemos, podría analizarse también, pero no sabemos si eso fue un problema de relevamiento, si es al azar, si esos 20.000 fuesen una distribución al azar de datos que se pierden, si es un porcentaje no muy alto de nulos, no hay problema en removerlo. Pero tal vez justo en una zona, en una comuna, no se registró el dato por algún X motivo, o al procesarlo se perdió, y ahí sí estaríamos con un sesgo y una pérdida de información como localizar. Para complementar eso, en el caso particular de los viajes nulos, o sea, viajes que no tienen latitud y longitud en el caso de Santiago, la gran mayoría, si no casi todos, son viajes a pie. Entonces, si uno los eliminase, estaría subrepresentando los viajes a pie. Por eso es que es necesario imputarles para que no desaparezcan. Exacto. Eso es, este proceso, esta conversación que estamos teniendo es parte del proceso de análisis de datos, que es muy importante. Siempre tenemos que ver cuántos datos tenemos vacíos, tenemos incompletos, tratar de investigar las razones por las cuales están vacíos o incompletos y tomar una decisión. Perfectamente, como dice Ramiro, si el volumen de datos nulos o de datos vacíos en realidad es una distribución aleatoria, como que faltan de todas partes, y es un porcentaje bastante pequeño, probablemente me puedo dar la facilidad de simplemente sacarlos de mi base. Pero en este caso es un volumen importante, así que queremos encontrar una solución que me permita trabajar con ellos sin tener que eliminarlos. Entonces, veamos que el código de zona para todos los viajes tenga un valor que tenga sentido, que sea distinto de 0. Entonces lo que vamos a ver es ver cuántas filas tienen una zona de origen igual a 0, es decir, no tengo el valor de zona de origen, no necesariamente es nulo, sino que es igual a 0, y cuántas es la zona de destino. Y veo que tengo 3.950 viajes que no sabemos desde dónde se originan o hacia dónde van. En este caso tenemos una situación distinta, porque si no sabemos desde dónde parten hasta dónde van, no puedo imputar nada, no puedo asumir que partieron desde la comuna de Las Condes o desde la comuna de Maipú o desde donde sea. En este caso me veo en la obligación de dejarlo fuera de mi caso de estudio, porque también son un volumen menor. Entonces lo que hacemos es que estos 3.950 que no tienen coordenadas y que no tienen zona de origen o zona de destino que sea identificable, los voy a dejar fuera de mi estudio. Luego, con aquellos viajes para los cuales sí puedo identificar la zona, voy a imputarle la coordenada del centroide de esa zona, con esta función que se llama imputar coordenada centroide, y luego esta línea que va a imputar las coordenadas de origen y las coordenadas de destino de acuerdo a la zona, utilizando la geografía del shapefile que importamos más arriba. Ahora, si nosotros revisamos viajes, vamos a ver, creo que se ve aquí. Vamos a ver viajes, origen por I. Y vamos a ver que todas las filas tienen un valor de coordenadas X e Y. Es decir, puedo mapear todos los orígenes y todos los destinos de los viajes en un mapa. Luego, como esta es una base de datos que tiene muchas columnas y no tenemos el tiempo para revisar cada una de estas columnas, aunque los invito completamente a hacerle todas las preguntas que ustedes consideren interesantes, nos vamos a quedar con ciertas columnas que son de nuestro interés. Nos vamos a quedar con el ID del hogar, de la persona, del viaje,
las zonas de origen, de destino, el propósito del viaje, el modo agregado, y vamos a básicamente achicar un poco nuestra tabla para que podamos trabajar más rápidamente con ella. Paula, una pregunta. Perdón. ¿Sí? A mí me pareció un error cuando se estaban imputando las coordenadas. Es decir, después de que ahora imputaremos las coordenadas, había que imputar coordenadas y luego me parece un error. ¿Puede ser? ¿Qué dice el input? Corregiste primero la celda que dice def imputar coordenadas centroide. Esa se tiene que ejecutar primero antes de la que dice viajes igual. Esa la ejecuté, pero puede ser que haya hecho el proceso al revés, porque como que me distraje en un minuto. O sea, entonces, si yo haz primero la de correr la función y luego donde aplicas la función. Sí, ese es un error muy común, que debería decir algo como imputar coordenadas centroides at is not defined. Eso quiere decir que estamos usando la función sin definirla. Perfecto, ya lo solucioné. Gracias. Ya. Y luego ahora es la parte donde sucede un poco de magia. Vamos a aplicarle la función preparar viajes, lo cual va a crear muchas columnas que nos van a permitir responder algunas preguntas. Entonces vamos a correr esta celda de aquí. Se demora un poquito. Y se van a estar creando por detrás algunas columnas que son interesantes para cada uno de los viajes. Y habiendo corrido esta celda, si llegamos hasta acá, ya estamos listos, ahora ya podemos empezar a jugar con los datos. Yo sé que es un proceso bastante largo, quizás es un poco abrumador, pero la verdad es que Python es un lenguaje de programación que tiene una lectura muy fácil, tiene una lectura bastante sencilla en comparación a otros lenguajes de programación. Entonces, cuando uno ya comprende cómo es la sintaxis, es bastante fácil leer y entender qué está sucediendo por detrás. Ya, entonces, se preparó el data frame de viajes, la tabla de viajes. Veamos qué tipo de información tenemos, veamos las columnas que se crearon. Entonces, vemos que además de todas las columnas que ya venían en la encuesta, tenemos una columna que me indica si es día hábil, si es día no hábil, si es horario punta, si es horario no punta, si es un viaje intra o interzonal, intra o intersector, intra o intercomuna. Veamos qué tipo de valores tenemos para cada una de estas columnas. Revisemos la columna propósito. Entonces vemos que tenemos valores como volver a casa, al trabajo, visitar a alguien, de compras, buscar o dejar a alguien, al estudio, salud, etc. Veamos el modo predominante de cada uno de estos viajes, el modo agregado. Entonces aquí tenemos, en este caso de esta encuesta, distintas combinaciones de modos de viaje, como por ejemplo bus Transantiago, combinación de bus Transantiago con metro, auto, caminata, taxi, taxi colectivo metro, bus no Transantiago con metro, distintas combinaciones. El nivel de detalle y el nivel de combinaciones va a variar de encuesta en encuesta. Por ejemplo, podemos encontrar encuestas donde el modo predominante de viaje puede ser quizás la agrupación de distintos modos. Por ejemplo, en la encuesta de Bogotá 2015 se cuentan juntos los viajes en bicicleta y en bicicleta con motor. Luego tenemos una clasificación por distintos tipos de viaje. Vemos que cada viaje está clasificado como o público, privado, no motorizado, otro o mixto. Ahora revisemos el data frame de personas. Entonces vemos que tenemos el hogar de cada persona, su identificador, su sexo, su factor laboral, su factor de sábado, tenemos su tramo de ingreso, su ocupación y la edad que nosotros mismos calculamos. Revisemos un poco qué valores tenemos. Entonces tenemos ocupaciones como empleado obrero del sector privado, patrón o empleador, empleado obrero de empresas públicas, trabajador por cuenta propia, servicio doméstico puertas afuera, puertas adentro. Y vemos que tenemos un valor aquí que dice none. En Python, none simboliza un valor nulo, un valor desconocido, un valor que en realidad no está ahí. Eso no nos sirve a nosotros en nuestro análisis. None no es un valor
que sea entendible por una persona que no entiende Python. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los valores vacíos por el texto sin información. Entonces vamos a correr esta celda, que lo que hace es aplicar el texto sin información cuando el valor de ocupación es nulo. Entonces vemos que ahora ya no tenemos none, tenemos el texto sin información. Luego tenemos el tramo de ingreso, que nos permite categorizar a las personas de manera socioeconómica, que es algo que vamos a estar haciendo. Tenemos entre 200 y 400 mil pesos, sin información, menos de 200 mil pesos, entre 400 y 800 mil pesos, etcétera, etcétera. Y luego el factor, esto ya lo hicimos. Se me quedó pegadito. Y luego ahora lo que vamos a hacer es unir las características de cada viaje con las características de las personas, corriendo esta línea. Viajes personas, que lo que hace es mergear, o sea, unir la tabla de viajes con la tabla personas. Y vemos que en total tenemos 109.641 viajes en este conjunto de datos que vamos a estar trabajando. Luego, lo que vamos a hacer es calcular el factor ponderado de viajes corriendo esta función y aplicando esta función en la tabla de viajes personas. Ahora que ya tenemos toda la información ordenadita, limpia, lista para trabajar, podemos dedicarnos a observar nuestros datos y a responder algunas preguntas. Entonces vemos qué columnas tenemos. Vamos a ver que tenemos tanto las columnas del viaje como las columnas que tienen que ver con la persona que realizó el viaje, como su edad, su ocupación, su sexo. Y vamos a empezar a responder algunas preguntas. Por ejemplo, veamos cuáles son las características a nivel de encuesta de las personas que respondieron. Lo primero que vamos a hacer es analizar la edad de las personas. Sin embargo, si yo creo un gráfico por edad, voy a tener edades de todos los tipos. Por ejemplo, yo puedo ver aquí personas, edad, y pedirle a Python que me entregue una pequeña descripción de cuál es la distribución de estas edades. Entonces veo que tengo 60.000 personas que tienen un valor de edad donde la media es 36 años y el valor máximo es 108 y el valor mínimo es -1. Probablemente eso significa que no hay información. Entonces me sirve más trabajarlo en ¿cuál es la palabra? Como bucket. En cortes de edad, sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear una columna que se llama Age Cohort, que lo que va a hacer es clasificar a cada una de las personas en un cohorte de edad. Luego vamos a graficar en este gráfico de barras cómo es la distribución de personas encuestadas por grupo de edad. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es el conjunto de edades que tiene mayor cantidad de encuestados? Entre 30 y 60 años. Luego podemos realizar un gráfico similar con el sexo de las personas. Y vemos que esta encuesta tiene, bueno, si bien la diferencia no pareciera ser tanta a nivel de este gráfico, tiene más mujeres, una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Luego, yo podría querer graficar estas dos variables en una misma figura, creando este gráfico donde veo la distribución de personas encuestadas por sexo y por edad. Entonces vemos que tenemos una mayor cantidad de mujeres en casi todos los cohortes de edad, excepto en los menores de 18 y en aquellos que no entregaron la información, donde es más o menos equitativo. Ahora, revisemos la distribución de personas de acuerdo a su ocupación, a su actividad principal. Ya, vemos aquí que en esta base de datos tenemos muchas personas que no entregaron información con respecto a su ocupación principal. Luego, seguidos, tenemos a los empleados u obreros del sector privado, luego a los trabajadores por cuenta propia, y seguido por empleados de empresas públicas y servicio doméstico puertas afuera. Sería interesante aquí. Perdón, Poli, cuéntame.
Perdón, voy a seguir interrumpiendo. No te preocupes. No, tengo una pregunta con respecto a lo de las edades, Paula. Sí. Justamente para considerar un poco lo que habíamos hablado los días anteriores. En este caso, los rangos etarios, por ejemplo, está un solo rango que es menor de 18. Tú en Sí. algún minuto creo que corriste algo para ver, en el fondo, cuáles eran las edades declaradas. ¿Se declaran las edades menores de 18? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, ver niños, ¿es posible verlo o están declaradas como menores de 18? ¿Cómo puedo Están saber eso? declaradas en este momento como menores de 18, pero cuando ya estamos más familiarizados con Python, podemos ir a editar las funciones de aquí arriba, que son las que este chonco gigante de texto que tenemos acá, lo voy a buscar, aquí. Y podemos editar la función hCohort, donde podemos crear una nueva fila. De hecho, podríamos crearla, a ver si me El acompaña. valor original está con la edad exacta. Con la, claro, nosotros Sí, lo tenemos la único- edad exacta, entonces, mira, no me voy a poner a editar la función ahora porque como que Python huele el miedo, entonces estoy segura que voy a crear un caos si es que lo edito y cometo un error. Pero claro, podríamos editar esta función y crear, por ejemplo, menores de 10 años o menores de 15 años, básicamente el corte que tú creas mejor. Podríamos crear más o menos cortes de edad. Perfecto, gracias. Bien. Sí, ahí creo, Paula, que igual fue algo que se nos pasó, es creo que las personas sin información de edad que tienen el -1 les está tomando como menores, tal vez. No me Sí, la acuerdo está tomando como menores, el ahí peso, pero 100%. bueno. Estas cosas en la preparación de datos es como que se van encontrando, Sí, eso complejando, corrigiendo, es como constante, pero... tenemos que recordar que estos procesos de análisis de datos son procesos iterativos, como por supuesto existe un pipeline que uno va siguiendo, como ok, voy viendo la distribución de cada una de las variables, pero es un proceso iterativo. Rara vez un análisis de datos sale a la primera, hoy me demoré 10 minutos y ya, siempre van ocurriendo cosas y es por eso que uno tiene que ir revisando y la visualización de datos es la herramienta que nos permite detectar este tipo de casos. Ya, entonces esto nos permite hacer un pequeño análisis descriptivo de cómo son las personas que respondieron a esta encuesta. Luego pasamos a la primera parte. Calculamos indicadores de cantidad de viajes. Entonces en esta primera parte vamos a responder algunas preguntas respecto a cantidad de viajes realizados y nos vamos a centrar solamente en viajes que hayan sido realizados en días hábiles. Entonces vamos a responder ¿cuál es la razón entre los viajes en transporte público y privado por clasificador socioeconómico? Vamos a responder una pregunta similar con respecto a los viajes motorizados y no motorizados, o los privados y los no motorizados. ¿Y cuál es la distribución o partición modal de los viajes de acuerdo al clasificador socioeconómico? La pregunta de la partición modal es como una de las preguntas más importantes de la encuesta origen-destino, entonces por supuesto la vamos a hablar. Entonces, veamos cuántos viajes con días hábiles tenemos. Entonces, en esta línea, lo que vamos a hacer es acotar nuestra base de datos para quedarnos solamente con aquellas líneas cuyo valor de la columna día hábil sea sí. Entonces, esto nos deja con 90.000 filas dentro de nuestra base de datos. Ahora, nosotros sabemos que para que estos viajes representen la realidad de la ciudad, tenemos que tener en consideración el factor de expansión. Cuando tenemos en consideración el factor de expansión, estos 90.000 viajes representan a 30.700 viajes dentro de la ciudad. Luego vamos a hacer una separación en el tipo de viaje que era, si era público, privado o no motorizado. Entonces vamos a crear una tabla donde vamos a tener solo los viajes públicos, otra donde vamos a tener solo los viajes privados y otra donde vamos a tener los viajes hechos no motorizadamente o como peatón. Y vamos a calcular la razón entre los viajes en transporte público sobre privado en un día hábil por cada tramo de ingreso. Entonces, ¿qué es la razón? Vamos a tener el número de viajes hechos en transporte público dividido en la cantidad de viajes hechos en transporte privado. Y vamos a calcular esta razón para cada uno de estos tramos de ingreso. ¿Qué pueden ver en este gráfico?
Pueden abrir sus micrófonos y comentar, los invito, por favor. ¿Qué logran ver en este gráfico? ¿No? ¿Nadie se atreve a comentar? Les puedo dar una ayuda si quieren. Bueno, vemos que algo está sucediendo de acuerdo a cómo aumentan los ingresos. Creo que alguien está hablando. No. No, pero es que no quiero hablar yo de nuevo, porque habla todo el rato. Que hable Aquí alguien más. dice, las personas de menores ingresos utilizan más el transporte público. Excelente. Mientras menor es el ingreso, mayor es la proporción de viajes públicos por sobre el privado. Y mientras aumentan los ingresos, menor es el uso de números en transporte público por sobre el privado. Entonces podemos ver cómo el indicador de ingreso afecta en nuestra utilización de un tipo de transporte por sobre el otro. Ahora, respondamos la misma pregunta con respecto a cómo se utiliza el transporte no motorizado versus el transporte privado. Poniéndolo en términos simples, ¿cuántas personas, cómo varía la utilización, por ejemplo, de la caminata o de la bicicleta versus la del auto de acuerdo a nuestro tramo de ingreso? ¿Qué sucede aquí? ¿Quiénes utilizan más el transporte privado? Igual las personas con más ingresos, ¿no? Es como Las personas lo con más mismo ingresos. al revés. Y vemos aquí cómo las personas que tienen un ingreso menor tienen una proporción menor a 1. ¿Qué significa eso? Que realmente su uso del transporte peatonal es muchísimo más grande que el uso de transporte privado. Acá, ¿qué otra variable sería interesante considerar que hemos hablado mucho durante estos 3 días del taller? ¿Qué porcentaje es hombre y qué porcentaje es mujer? Tal vez. Exacto, ¿cómo varía esto de acuerdo al género? Entonces lo que vamos a hacer es incluir esta variable en este gráfico calculando la razón de viajes privados versus públicos para hombres y para mujeres. Entonces, ¿qué logramos ver en este gráfico? ¿Quiénes utilizan más el transporte público? Las mujeres. Las mujeres de bajos ingresos tienen una razón de viajes públicos por sobre privados casi 2 veces mayor que la de los hombres en esta base de datos. Entonces eso es súper interesante. Y vean cómo a medida de que aumentan los ingresos, en realidad la diferencia entre hombres y mujeres no parece ser tanta, pero cuando los ingresos son menores, tenemos aquí una diferencia que es mucho más marcada. Ahora, revisemos el tema de partición modal. Revisemos cómo es la partición modal de acuerdo a tramos de ingreso y el modo agregado. Entonces vamos a crear esta tabla que lo que hace es contar la cantidad de viajes de acuerdo al modo agregado y luego sacamos la normalización de los datos. Sacamos el porcentaje que representan dentro de estas dos variables. Y vamos a crear lo que se llama un mapa de calor, que a través de colores me va a indicar dónde los valores para esta variable son más altos. Entonces, ¿qué vemos aquí? La partición modal de los viajes en un día hábil para el auto es mucho mayor, o sea, tiene un mayor porcentaje a medida que nuestro tramo de ingreso está sobre los 400.000 pesos, donde en realidad los que más utilizan el auto son los tramos de ingreso mucho mayores. En cambio, tenemos que los tramos de ingresos menores, en especial el tramo de ingreso menor, tiene una mayor utilización, una partición modal más alta en cuanto a la caminata. Y como dice Ramiro, mientras más claro es el color, es mayor la frecuencia. Entonces, un mapa de calor nos permite poder ver estas diferencias en el uso de una modalidad por sobre la otra, mucho más fácil que una tabla así. Cuando yo veo esta tabla es bastante difícil encontrar cuál es el valor superior. Pero cuando utilizo la visualización de un mapa de calor,
es mucho más fácil. Una pregunta, Ahora, Paula, una pregunta con respecto a la customización de los gráficos. Entiendo que estas visualizaciones vienen de un paquete, ¿no es cierto? Sí. Esta posibilidad de graficar. ¿Es posible modificarlo? Supongamos que yo quisiera, no, yo prefiero que en realidad en los mapas de calor el rojo me indique mayor y el claro me indique menor. ¿Eso se exacto. puede customizar? O sea, Sí. ¿en este mismo ambiente o eso se customiza en otro lugar? No, lo podemos customizar agregando aquí un parámetro que no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, pero podemos buscar en la documentación y entregarle una paleta de color que existen algunas que ya están creadas, como por ejemplo paletas que siempre son utilizadas, en este caso el morado con el naranjo, el rojo con el azul, el verde, el amarillo. Existen paletas que ya existen y también tenemos la opción de poder crear nuestra propia paleta customizada si es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos crear un gráfico que esté en línea con, no sé, los colores corporativos o los colores de la presentación en la que yo voy a incluir este gráfico. Súper, gracias. Luego sería interesante, además de ver la partición modal del tramo de ingreso, es ver la partición modal de acuerdo al género. Oh, no, perdí aquí, voy a copiar este código, que perdí aquí el gráfico. Vamos a ver en vez de tramo de ingreso, vamos a ver el sexo. Entonces vemos que sacamos aquí la tabla de partición modal por el modo agregado para hombres y mujeres y ejecutamos esta celda y nos va a entregar la partición modal de los viajes de acuerdo al día hábil. ¿Qué vemos aquí? Que claramente tenemos que las mujeres utilizan la caminata más que los hombres durante los días hábiles. Tenemos aquí otros valores interesantes como la utilización del auto, donde el hombre parece tener una utilización mayor. Y luego, seguido aquí, que quizás no se note tanto, depende de la iluminación que tengan en su pantalla en este momento, es la utilización del bus Transantiago. ¿Cómo van hasta acá? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se encontró con algún error? ¿Tiene alguna pregunta? Lo que sea. Vamos bien. ¿No? Ok, súper. No, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Perdón. No te Yo voy a preocupes. hacer, de nuevo voy a ser la responsable de que terminemos tarde hoy día. No, es que me perdí en la última parte, Paula, cuando lo hiciste por sexo. O sea, Sí, cuando lo que pasa es hiciste que me faltó aquí el código, entonces lo que vamos a hacer es copiar el código del tramo de ingreso, este que está aquí, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en una nueva celda. Vamos a cliquear el gráfico de partición modal por tramo de ingreso y vamos a apretar donde dice código y se va a crear una celda. Ahí vamos a copiar el código, vamos a pegar el código que copiamos y donde dice tramo ingreso vamos a cambiar ese texto por sexo. Ahí te debería crear la tabla por sexo y ahora puedes correr la línea de abajo que te genera el gráfico. También cuando uno va pasando por celdas, entre celdas, hay como te aparece si quieres agregar código o texto. También para... Ok, vamos ahora con indicadores de tiempo de viajes. Respondamos algunas preguntas con respecto al tiempo de los viajes en días hábiles. Entonces, veamos, por ejemplo, cuál es el tiempo promedio de viaje por modo y por tipo de transporte y cuál es el tiempo promedio de viaje para un propósito en específico como es ir al trabajo en transporte público. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos solamente con aquellas líneas que tienen un tiempo de viaje que no es nulo y vamos a crear el promedio ponderado del tiempo de viaje para cada modo de transporte de acuerdo al tramo de ingreso. De nuevo vamos a utilizar un mapa de calor para representar esta pregunta. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuáles son los modos que más tiempo toman? Tenemos los modos que son
una combinación de buses de Transantiago con bus no Transantiago, donde los tiempos de viaje son sobre los 100 minutos. Y vemos donde en realidad las personas cuyo tramo de ingreso es menor a 200.000 pesos, de hecho, llegan a sobrepasar las 2 horas en combinación estos dos tipos de buses. Vemos, por ejemplo, que la caminata es el medio de transporte que menor duración promedio de viaje tiene, lo cual es bastante lógico, también seguido el taxi, y la combinación de otros buses con metro y Transantiago. Nuevamente, acá la verdad es que viendo el modo de transporte con tantas opciones, termina siendo un poco abrumador, y a menos que tú conozcas bastante bien cuál es la realidad de las ciudades, es un poco difícil hacer ciertas conclusiones. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de ver el modo desagregado por si es bus, bicicleta, lo vamos a hacer por su tipo de viaje, si es público, si es privado o si es por caminata. Una variable también que se puede explorar, que también está en las notebooks en las que están en el repositorio, es la distancia, y combinar el tiempo con la distancia para ver cuán eficiente es el transporte, pues si no, tal vez el diferente bus se usa para distancias muy largas, pero en promedio tal vez es eficiente, digamos. Solo eso, digamos. Que esas dos variables se pueden combinar. Entonces, vamos a combinar los tramos de ingreso por el tipo de transporte, viendo si es mixto, no motorizado, privado o público. ¿Qué vemos acá? Que el transporte no motorizado es aquel que tiene una duración promedio de viaje bastante homogénea entre tramos de ingresos. Y luego tenemos que el método mixto, donde combino distintos tipos de transporte, tiene una duración mayor cuando menor es mi tramo de ingreso. Cuando estoy utilizando el transporte público, la verdad es que es bastante homogéneo entre los tipos de tramos de ingreso. Y así puedo combinar distintas variables para sacar distintas conclusiones. Por supuesto, aquí sería interesante también ver cómo esto varía no solamente de acuerdo al tramo de ingreso, sino también de acuerdo al género de las personas. Ver, por ejemplo, si las mujeres pasan más tiempo en el transporte público, ver si es que pasan más tiempo caminando, etcétera, etcétera, que es parte de las actividades que vamos a estar realizando hoy. Ahora veamos la duración promedio en minutos de viaje al trabajo en transporte público. Entonces nos vamos a quedar con las filas que tienen un modo de viaje público y su propósito agregado es ir al trabajo. Vamos a sacar esta tabla que me saca el promedio ponderado de la duración del viaje en cada uno de los modos. Entonces, esta es la duración promedio en minutos de un viaje al trabajo específicamente en transporte público, y vean cómo ahora el eje de las X está solamente limitado a combinaciones de modos de viaje, donde está incluido el metro o el bus Transantiago. Y vemos aquí cómo la combinación bus con no bus de Transantiago es nuevamente, y la combinación de otros con bus de Transantiago y el metro son los modos que tienen una mayor duración promedio en minutos. ¿Cómo vamos hasta aquí, Pauline? ¿Cómo vas? Muy bien, tengo muchas preguntas, pero que tienen más que ver con el diseño de la encuesta. O sea, ¿qué es lo que en el fondo programa uno y qué cosas vienen en la encuesta en sí? Por ejemplo, la combinación, en este caso, la combinación, por ejemplo, bus-metro, ¿es porque la encuesta levanta por tramos el viaje o porque viene codificada como tal? Es súper interesante esa pregunta. Varía mucho de encuesta a encuesta. Por ejemplo, hay encuestas en las que además de, existen dos tablas que te entregan, dos archivos que te entregan. Uno es la información del viaje, donde viene un resumen del viaje de manera agregada. Por ejemplo, en muchos casos viene, por ejemplo, clasificado como el medio predominante. O sea, es decir, puede ser que la persona haya caminado, haya tomado el metro y haya tomado el bus, pero predominantemente la mayor parte del viaje se realizó en el metro. Entonces ese viaje
a nivel de viaje general, va a estar clasificado como un viaje en metro. Sin embargo, también, aparte de la información de viaje, entregan la información por etapas. Y ahí está desglosado cada una de las partes de este viaje. Entonces tendríamos una fila para la parte en que caminó, una fila para la parte en que estuvo en el metro, otra fila para la parte que tomó un bus. Este diseño varía de encuesta a encuesta. Hay encuestas en las que solamente se entrega el valor a nivel de viaje general con el modo predominante, y hay encuestas que entregan este detalle por etapas. Ahora, poder utilizar la información a nivel de etapas o a nivel de viaje también va a depender del valor del factor de expansión que se te entrega. Si el valor de factor de expansión que te entregan es a nivel de viaje general, no voy a poder generalizar utilizando la información de las etapas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pau. A veces Tengo- varía mucho de encuesta a encuesta qué información lo ponen a nivel viaje y otra etapa. Mm. Puede pasar que muchas veces pasa que el tiempo lo ponen a nivel viaje, entonces yo no sé qué proporción de ese viaje está a nivel de cada etapa. Lo que sí igual hay, depende también mucho la encuesta. En algunas, por ejemplo en la Buenos Aires, la gran proporción de esos viajes tiene una sola etapa. Depende mucho de cómo lo registren, digamos. Pues También pasa, depende por ejemplo, mucho de la dicen, realidad de la ciudad. claro, tal vez fue un viaje con múltiples etapas, pero se registró, bueno, te voy a poner un viaje y otro viaje que en realidad en otra encuesta por diseño tal vez sería 2 etapas del mismo viaje. Así que hay que ser muy consciente de eso. Es una buena distinción. Y esto es lo que mencionábamos al principio de que si bien hay un montón de diferencias en la COD en su diseño, muchas veces comparten este tipo de objetos, con sus propias definiciones, pero bueno, hay como un atisbo de una posible estandarización o que se pueda repetir el código o análisis en diferentes objetos teniendo cuidado con estos cambios, ¿no? Por supuesto, cada encuesta origen-destino, cada país es responsable de decidir qué cosas quieren preguntar. Por ejemplo, hay encuestas origen-destino en la que temáticas aparecen que en otras no. Por ejemplo, temáticas con respecto al acoso en el transporte. En la encuesta de Colombia, de Bogotá 2015, por lo menos que recuerdo, hay bastantes variables con respecto a si la persona que está respondiendo a la encuesta sufrió acoso, lo cual hace que yo le pueda hacer a esa encuesta preguntas que a otras encuestas no puedo hacerle. Sí, del grupo familiar hay algunas... El grupo familiar. Sí. Y bueno, después está todo lo que se fue hablando estos días, que en las notebooks no lo atacan principalmente, pero se puede tranquilamente, que es la combinación de la COD con diferentes registros, o los censos, y ahí hay un montón, digamos. Pues tal vez tenemos información del grupo familiar o de la persona y su estatus socioeconómico y demás, pero también lo podemos combinar con información de las zonas, digamos, de un censo o de un registro. Así que eso tiene una alta potencialidad. Exacto. En ese caso, Ramiro, la unión la haces a partir de localización. Generalmente la base es el usar una misma capa geográfica, digamos. Bueno, Claro. tengo todo a nivel de comunas, entonces me fijo cuáles son los tiempos de viaje, de llegada o de destino de este viaje, de esta comuna, comparación con la distribución socioeconómica de esta comuna. Sí, por eso era mi pregunta por el match, porque el match uno pensaría hacerlo por área geográfica, ¿no? Pero mi pregunta es, sabemos que las EOD no necesariamente responden siempre a eso, ¿sí? A la división administrativa tradicional, o sea, las zonas de las EOD no siempre coinciden. No siempre, ¿no? Totalmente. Hay casos virtuosos que no, por ejemplo, que sí, en la de Buenos Aires, por ejemplo, no coinciden, y en la notebook que está subida en el repositorio, está armado una capa ad hoc con eso, digamos, con la información que hay. Pero en general deberían tender a usar las capas oficiales que los mismos gobiernos de cada ciudad publica, que eso, por lo menos que las que cubrimos en estas CODs, están todas, digo, todas las ciudades tienen su capa oficial, y generalmente es la que coincide con el censo. Faltaría Por eso que... es muy importante también hacerse la pregunta de los datos que estamos
que estamos utilizando. Existe la posibilidad también que de momento que se realizó esta encuesta de origen-destino hayan, no sé, cambiado los límites administrativos, que el shapefile haya sufrido algún cambio. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos utilizando por lo menos información del mismo año. No vaya a ser que estamos tratando de comparar una encuesta de origen-destino, por ejemplo, este año del 2012, con información del año 2022, donde se sufrió algún cambio. Tenemos que ser bastante rigurosos con eso, porque si no, no va a calzar nuestra información. Finalmente, y aquí en línea con lo que estuvo exponiendo Ariel aquí, Ariel, te voy a pedir tu ayuda. Podemos hacer este cálculo del coeficiente de movilidad, que es una de las funciones que... ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo corrieron? Ustedes deberían poder correr esta celda, no sé, porque aquí... tira el mismo error. ¿Tira el mismo error? Ok, denme un segundo. Creo que fue porque eliminé una línea que no tenía que eliminar. Ponderador de personas. Actitud. Ponderador. Personas. Si la corrí. Personas. Ya. Ok. Bueno, cometí un error un poquito más arriba, entonces ahora volver atrás va a atrasarnos bastante. Pero tengo aquí los gráficos sacados. Voy a hacer la corrección para que después ustedes puedan correrlo, como para no perder tiempo. Pero básicamente lo que vamos a hacer es calcular, preparar la tabla, esta línea que saca el error, preparar la tabla para poder generar el gráfico del coeficiente de movilidad utilizando la función plot, la cual me permite obtener este gráfico y calcular los grupos para obtener el coeficiente de movilidad. Lo interesante es que este coeficiente de movilidad yo lo puedo aplicar a distintos tipos de, o sea, a distintos grupos. Por ejemplo, podría calcular el coeficiente de movilidad para mujeres que se mueven en transporte público, para mujeres o para hombres que se mueven en transporte privado, para mujeres que caminan. Y eso lo puedo hacer todo utilizando las funciones que vienen en este cuaderno, la cual me va a permitir generar este gráfico y generar los grupos y entregarme los valores del coeficiente de cada uno de los sectores. Y aquí, Ariel, si es que me puedes ayudar para explicar un poco esta tabla. Ya, básicamente lo que planteamos con el coeficiente de movilidad es que quizás para todos los que estamos acá, cuando uno quiere comprender la movilidad de una ciudad, es muy difícil si es que uno no conoce la ciudad. Entonces, ¿cómo es la movilidad de una ciudad sin conocerla? Y lo que hicimos entonces fue, como teníamos ese problema, ese desafío de cómo abordar la movilidad de una ciudad que uno no conoce, y más difícil aún es cómo comparar la movilidad de ciudades como, no sé, Buenos Aires y Montevideo, que son tan cercas pero son tan diferentes en todo sentido. ¿Cómo uno podría tener una aproximación muy inicial, más allá de la opinión al ojo que uno podría tener? Entonces, y para comparar y para evaluar sobre sí mismo, sobre la evolución de la movilidad en una misma ciudad, a partir de sus propias encuestas de origen-destino, lo que hicimos fue, y más o menos lo explicamos un poquito el día miércoles, es crear un coeficiente de movilidad que está como inspirado en la misma idea de un Gini de la movilidad o un Pareto de la movilidad, que lo que plantea básicamente es sobre su propia población, cuánta de su población tiene ciertas características de movilidad. Y las características las agrupamos básicamente si vemos aquí en el gráfico, ese gráfico que está arriba, el triangulito, vemos que la distribución es una forma, un triángulo, es una caída permanente, porque lo que vemos en el eje X es la cantidad de viajes que realizan las personas durante un día, y en el eje Y lo que vemos es el tiempo de viaje.
Y ahí todos esos puntitos son todos los viajes de la encuesta de origen destino. Cada viaje está puesto como un puntito ahí. Entonces, lo que nosotros entendemos como el gran valor de la movilidad en una ciudad es la capacidad de interacción que tienen las personas en la ciudad. Una persona que no interactúa, que no se relaciona, que no, o que no se mueve, estamos hablando en una condición no pandémica, las personas que solo van y vuelven al trabajo tienen una vida bastante poco rica en términos de interacción humana, versus personas que pueden estar quizás en posiciones muy bien localizadas en la ciudad que les permite tener medianamente todo cerca y tener muchas interacciones. Van al cine, a la cafetería, se juntan hacen cosas de trabajo, paran al parque, etc. Cada uno de esos es un viaje. En cambio, una persona que está en una mala localización o está en un lugar de baja accesibilidad va a generar muy pocos viajes durante un día, posiblemente 2, en el peor de los casos, y en el peor, solo 1. Entonces, lo que hicimos fue generar esta relación buscando qué porcentaje de la población tiene alto nivel de accesibilidad y alto o bajo nivel de interacción. Y a partir de eso sacamos cuáles son grupos. Lo que hicimos fue diseccionar todos estos gráficos de la línea roja, que es la mediana del tiempo, la azul, que es la tendencia del tiempo, y la verde, que es la vertical, que marca la cantidad de viajes que genera, que es el punto de intersección de estas dos, para ver mayor grado de interacción y menor grado de accesibilidad. Y eso lo separamos en 12 grupos. Son 11 originalmente, pero a eso además le agregamos la cantidad de población que hace todos sus viajes a 15 minutos. Entonces, más o menos para poder tener una idea de que esta idea que viene desde Brunner hasta la alcaldesa Hidalgo, sobre la ciudad a los 15 minutos, bueno, ¿cuánto de nuestras ciudades realmente responde a esa ciudad de 15 minutos? ¿Cuánta población de nuestras ciudades está en esa ciudad de 15 minutos? En este caso, por ejemplo, para el ejemplo, ahí dice en la columna 9, dice que el 27% de la población está en esa condición. O sea que todos sus viajes del día son menores a 15 minutos. Eso. Muchas gracias. Esa es, bueno, la explicación de este coeficiente de movilidad que estuvo presentando Ariel y el cual estos cuadernos permiten calcular. Para cerrar, esto cerraría cómo funciona más o menos este cuaderno y ahora los dejo con Ramiro, que va a presentar las actividades que nos gustaría que ustedes realicen con este cuaderno. Adelante, Ramiro. Gracias, Pam. Muy claro todo. Bueno, básicamente, o sea, queríamos que no solamente sea algo... voy a compartir. Un segundito. Bueno, básicamente queríamos que no nos fuese mero una sola exposición de todo el trabajo que se hizo y el análisis y contarles, sino también que puedan un poco meter mano mínimamente en el código y seguir la ejecución. Así que básicamente les dejamos estas 5 actividades, que básicamente constan de una pregunta que se responde con un gráfico que ya está todo armado y tiene una estructura muy similar a los que ya les mostró Paula, pero van a encontrar que tienen gaps aquí. Entonces, la idea es que ustedes agarren esos gaps y simplemente los reemplacen por los nombres de columnas que están comentados al costado. Recuerden que Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que esto debería ser igual escrito acá, y siguiendo el mismo orden. Por ejemplo, acá ocupación y acá sexo. Reemplazarlo y ejecutarlo. Y esto es un poco para que vean que este gráfico se podría generar para cualquier par de columnas que quisiéramos trabajar. Acá elegimos ocupación y sexo, pero después de ejecutar esa pueden probar con las columnas que quieran. O sea, para tener las columnas deberían hacer .columns, y eso les va a traer, ahora yo no tengo el entorno de ejecución acá, pero les va a traer todos los nombres de columnas y pueden probar con otras. Después, primero la primera pregunta es cómo es la distribución de personas de acuerdo a su actividad principal y género.
razón de viajes motorizados sobre los peatonales por tramo de ingresos y género. También acá de vuelta tenemos que reemplazar por estas dos columnas, tramo de ingreso y sexo. Luego de la distribución modal por género, acá ya les pusimos el modo que tienen que usar. Hay que tener en cuenta que el group by, el group by es una función que agrupa por las los valores de las columnas que le indico, entonces tenemos que tener cuidado que el orden es importante. Acá sería más conveniente ver primero sexo y después modo agregado, podría ser al revés también, pero bueno, tengan en cuenta eso. Este modo agregado ya se lo dejamos fijo, digamos, no hace falta que lo modifiquen. Entonces la estructura ya tienen todo el código que genera el gráfico, que le pone los títulos, que pone el tamaño y demás. Luego la duración promedio por tipo de transporte con apertura de género. Y finalmente el coeficiente de movilidad. Esto igual no sé si lo van a poder ejecutar porque esta función es la que falla, así que bueno. Ese dejarlo como pendiente. Yo me voy a encargar de actualizar el collab para que puedan ejecutarlo en otra oportunidad. Y después tenemos un bonus track que principalmente lo que hace es usar un paquete Aves, que lo que hace es clonarlo dentro de este ambiente, y luego hace una ejecución de diferentes mapas, trae varias funciones de ese paquete, hace un geoprocesamiento, y después hace algunos mapas muy bonitos de ver. Lo dejamos como bonus track porque al levantar todo un paquete entero desde GitHub dependía mucho de la conexión, entonces podía ser que tardase mucho, entonces no. Pero bueno, si estamos con tiempo y lo pueden ejecutar, y lo mismo le dejamos una actividad de esto, que simplemente deberían volver a reemplazar el gap por la variable propuesta o por la variable que quieran que exista dentro del data frame, del dataset que están usando. Bueno, si les parece, dejamos unos 10-15 minutos para que ejecuten. Ahí si tienen, recuerden que para hacer estas actividades, deberían tener toda la notebook ejecutada por lo menos hasta aquí, hasta la parte 4, antes de la parte 4, porque usa muchos data frames que Paula les contó que tienen diferentes transformaciones de datos, entonces podría llegar a tirar error si no ejecutan eso antes. Eso es exactamente lo que está ocurriendo, Daniel, en este error que lanzaste. ¿Tienes todo el notebook ejecutado, todas las celdas en el orden que corresponde? Porque el error que te sale es porque probablemente no está encontrando el data frame, y para eso tienes que El tener data frame no está definido. Si lo buscamos... Sí, tienen que correr todo el notebook para que pueda funcionar correctamente. Vamos a ver que este personas DF, bueno, primero se usó para muchos gráficos, pero también sufrió muchas modificaciones, ¿no? Se le sumó el ponderador, esperen que tengo una superposición de cosas. El ponderador, se le transformó la variable ocupación, y bueno, y primariamente se lo cargó, ¿no? Se lo definió. Yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros acá tenemos las variables dadas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Tú además dijiste que era sensible a mayúscula y minúscula, entonces como que hay que saber muy bien cómo se llama cada una de las variables. Mi pregunta es, para saber ¿eso está en alguna parte específica del repositorio? Acá en los comentarios le dejamos el nombre exacto de cómo es la variable, así que sería nada más un copy-paste, digamos. Sí, es que eso ya lo hice, entonces ya me siento programadora, pero ya me resultaron todos. Pero mi pregunta va más allá, en el fondo yo como si no tengo en el fondo dado esos nombres, puedo buscarlos arriba y sé que, no sé, que está sexo con mayúscula. Sí. Si sabes que querés graficar cosas que están en tu data frame personas, en este objeto, le puedes preguntar las columnas con este comando. Acá no, pues no lo tengo corrido, pero acá te va a devolver una lista de todas las columnas y decís, bueno, esta columna de llamarse así debería ser esta, y ir probando y reemplazando. De hecho pueden hacer eso, después de correr con ocupación y sexo,
pueden correr personas de F-Columns, que lo pueden correr en cualquier lado, porque simplemente le pregunta al data frame cuáles son tus columnas y devuelve una lista de nombres de columnas. Y decir, bueno, en vez de ocupación quiero probar con otra. Y probar y ir graficando con diferentes cosas. Obviamente hay que ser criterioso, pues... Podemos generar un gráfico de cualquier cosa. Sí, podemos Claro, poner una por columna supuesto. geográfica y por coordenada, y ahí explota Exacto. todo. Exacto. Pero bueno, hay que probar. Macarena tiene una pregunta, por favor. Sí. Sí, es que estaba haciendo las actividades y en la número 6 me genera un error que dice name error, que dice que geoface grid is not No defined. existe. Ah, Perfecto. arriba Así. deberías correr, eso debería ser porque, no, abajo, Y para la- la de arriba, la celda de arriba es donde se llama GeoFaced Grid. ¿Corriste toda la parte del bonus track, todas las celdas? Ah, no, el bonus track no. Tengo que hacer eso entonces Claro. para que me Y den tienes la que actividad correr todo 6. el bonus track para poder hacer Ok, la actividad 6. ok, La actividad perfecto. 6 está... Aviso el tiro. Esa parte, en especial aquella celda donde sale esto, import Condalab install, se toma su tiempo, así que no se asusten, es normal, se toma aproximadamente unos 5 o 6 minutos en cargar. Ujú. Pero quería saber, Macarena, ¿cómo te fue con las actividades de la 1 a la 4? Bien, o sea, me salieron todas y la única que no hice fue la del coeficiente. Pero Perfecto, sí, todo salió bien. súper, estupendo. ¿El resto Gracias. cómo va? ¿Han podido hacerlo? ¿Se han encontrado algún problema? Todo bien. Buenísimo. Bueno, como estamos haciendo este ejercicio, podrían entrar al repositorio, llevarse ese repositorio a su PC o a Drive, y ahí trabajar con los cuadernos, hacer las modificaciones que quieran, y de hecho pueden proponer mejoras o cambios en el código en el mismo repositorio, digamos. Eso estaríamos encantados, digamos, porque es parte del código colaborativo, digamos, abrirlo. No solamente para mostrarlo y que se reutilice, sino para que se retroalimente. Yo tenía una duda en las tablas de arriba que estábamos trabajando de la duración promedio de los viajes. Habían, en el tramo de ingresos hay 2 incisos hasta abajo, que uno no contesta y otro es sin información. ¿Cuál es la diferencia de estos dos y por qué sí tiene como los datos? Ya, esa pregunta en realidad como que debería ser mejor respondida por la persona que diseñó esta encuesta. Uno hace referencia al número 7, es que decidió no contestar como deliberadamente esa pregunta. En cambio, el sin información significa que en la base de datos no se encontraba un valor, no necesariamente porque no lo contestó, sino porque no encontramos el valor, y eso puede deberse a distintas situaciones. Pudo haber sido un error al ingresar los datos al sistema, pudo haber sido un error del encuestador, no lo sabemos. Digamos que uno decidió no contestar y el otro es desconocido. Sí, no disponible. Que eso, como hablábamos para las coordenadas, puede ser por múltiples razones. Hay muchos métodos de tratamiento de nulos, podríamos borrarlo, pero tal vez estaríamos infiriendo en algún sesgo al borrarlo sin ningún criterio, digamos. Sí. Y también hay que ver el volumen, ¿no? La proporción de estos casos. Súper, gracias. Los demás bien, alguno tuvo algún error. Preguntas, Google Colab, como tiene muchas virtudes no tuvieron que instalar Python ni nada, tuvieron que entrar un clic y sale corriendo, algo que normalmente si lo quisiéramos hacer en nuestra computadora tendríamos que instalar Python, algún ambiente como Anaconda, copiarnos todos los archivos, organizarlos y ahí empezar a correr código. Esto tiene una ventaja, pero también tiene una ventaja que a veces es medio inestable, que puede fallar o dar algún error o reiniciar el entorno, pues dice, bueno, estás usando mucha memoria, reinicia el entorno. No, tiene algunos, pero en general es una herramienta bastante, para estos casos, súper útil. Sí, para este tipo de casos donde queremos colaborar con muchas personas y que muchas personas puedan ir y trabajar en este código, es una gran herramienta, a pesar de sus limitaciones. Sí.
Bueno, y el resto ¿Una de consulta? Sí, adelante, adelante. Si yo, por ejemplo, quisiera, creo que ya lo explicaron, pero no escuché, hacer este mismo ejercicio, pero con otra encuesta de las que pusieron ahí en el repositorio, ¿tendría que solamente al principio importar otra base de datos? Claro, deberías, por ejemplo, no sé, te interesa Bogotá, Ujú. vas al repositorio, o sea, no están en Google Colab disponibles, sino que están en este repositorio. Vas al año de interés, Python, y esta notebook es muy similar a la del taller, bastante más extensa, y en el repositorio sugerimos dos modos de ejecutarla. O uno se lleva este repositorio de manera local, para eso hay que tener un conocimiento súper básico de Git, que es algo bastante fácil de aprender, y entonces uno podría ejecutar esto bajándose los datos a su PC y reemplazando eso. Esto está en las instrucciones del repo. Igual si tienen algún problema pueden ahí levantar un issue o alguna consulta y vamos a estar encantados de responderle. O si no, llevarse todos los datos de Bogotá, que serían los datos que están acá, digamos, los datos en las carpetas source, y montarlo en Drive como está hecho para esta demo, digamos. Igual vamos a estar haciendo mejoras de que además de estas dos opciones haya una opción que sea automática, digamos, como pasa en el caso que estuvimos viendo en la demo. En la demo, como les mostró Paula, a ver, estoy scrolleando, lo que se consume de datos son datos tabulares que ya están viviendo en el GitHub, en el repositorio. O sea, es una URL pública que este código básicamente le dice, URL pública, devuélveme tu contenido y lo guarda en un dataset. Entonces, esto permite que no dependa de ningún archivo que te tengas que descargar, guardar en tu compu, ponerlo en un drive, sino que ya está viviendo en esa URL. Estamos tratando de migrar, algunas notebooks ya la tienen, vamos a tratar de migrar todas estas notebooks en el repositorio a que se consuman así. El problema es que algunas son realmente muy pesadas para que vivan en una URL pública. Pero bueno, estamos en eso. Perfecto, muchas gracias. No. Acá están en el README, que es como la home del repositorio, tienen acá la instrucción. Para ejecutar de manera local tienen que reemplazar este objeto por, este es como el path de mi PC, lo reemplazan por el path donde hayan puesto los datos ustedes, donde se hayan bajado este repositorio, que se clona así con code y git clone. Pueden bajarse un zip, que es la manera más casera, o hacerlo por línea de comandos, o un montón de... O GitHub, de hecho, tiene un software que es desktop, que te permite ya clonar y manejar los paquetes con una interfaz gráfica y no con línea de comandos. Pero Git si van a trabajar algo con código, yo les recomendaría Git. Hay muchos recursos por todas partes, porque lo básico y lo indispensable para hacer con Git es relativamente sencillo. No sé si quedaron más dudas, consultas de los ejercicios, o como la que hizo Macarena, de querer hacerlo para otra ciudad. Obviamente no están todas las en modo de Latinoamérica aquí, pero hay 8 de 6 ciudades. A Montevideo tenemos que poner la 2009, que está, pero no está bien armada acá. Pero sí. Bueno, si no hay más dudas, les agradecemos la oportunidad de estar aquí mostrándoles lo que ha sido nuestro trabajo hasta ahora. Creemos que es un trabajo bastante relevante para poder hacer accesible a las personas estas encuestas que son muy ricas en información, muy importante y que permiten realmente responder preguntas relevantes para todo lo que es el maravilloso mundo del transporte. No, de contactarnos vía Paulín, que es, en la invitación del taller estaba su mail, pero bueno, ahí nos pueden contactar, o mismo en el repositorio, que con un usuario va fácilmente pueden levantar un issue, que es decir, están los datos mal, cosas así, y nosotros nos va a llegar la notificación y lo vemos por ahí también.
como dice, quizás vamos a actualizar en la presentación, que luego se les va a compartir en nuestros correos electrónicos por si desean contactarnos, Sí. hacernos más preguntas sobre las potencialidades que tienen estos notebooks para trabajar. Así que les agradecemos por estar acá. No, bueno, muchas gracias, Ramiro y Paula. Creo que no hay más preguntas. Yo tuve muchas y no, a mí me fue de mucha utilidad lo que nos acaban de enseñar. Así que ahora me pondré a probar con las otras ciudades, con las otras encuestas. Creo que no, va a ser de súper utilidad para la gente que pueda poder acceder a ellas, ¿no? Y nada más recordarles que las presentaciones van a ser subidas al sitio web de la CEPAL. Cuando le vamos a informar cuando esto esté, que solamente va a ser la próxima semana. Junto a eso vamos a enviar los correos de todos quienes nos han estado acompañando como panelistas en caso de que tengan alguna consulta que quieran realizar a cada uno de ellos. Por favor, siéntanse libres de hacer eso. Igualmente vamos a enviarles en algún minuto una encuesta de evaluación muy cortita que agradeceríamos mucho nos la pudieran responder porque nos sirve en el fondo para ver hacia dónde tenemos que apuntar las actividades futuras y cómo poder en el fondo seguir mejorando este mismo tipo de actividades. Muy agradecida con todos los panelistas, por supuesto con todos quienes han estado presentes en estas sesiones, a los técnicos de CEPAL que nos apoyan y hacen posible que podamos hacer esto, a nuestras intérpretes, a Alessandra y Sandra, bueno, y a todos quienes han estado acá. Realmente ha sido muy grato y espero que podamos seguir encontrándonos en el futuro para seguir mejorando las ciudades, las estadísticas de ciudades y la movilidad sostenible de las ciudades de la región. No sé si alguien más quiere comentar. Ariel, Ramiro, Paula, les cedo el micrófono por si quieren decir algo adicional. No, muchas gracias por la invitación, por todos, por asistir, las preguntas, el feedback, todos los expositores. La verdad que estoy muy contento con la actividad y sí, es para seguirlo a futuro. Me sumo a las palabras de Ramiro. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y por las sesiones que han estado buenísimas. Muchas gracias. Y bueno, yo también agradecer todas las presentaciones, el equipo, Paula, Ramiro, Paulín. Ha sido un desarrollo muy interesante. Es posible que muchas de las personas que hayan venido hoy día al taller no hayan estado familiarizadas con Python. En general en CEPAL se usan otras herramientas como R o Excel o Access, pero ¿por qué se preguntarán por qué lo hicimos en Python? En gran parte porque las bases de datos cada vez son más grandes y ya no son posibles trabajarse en Excel. Excel ya no las abre, tienen un cupo limitado. Trabajar en Access ya es tecnología muy antigua, pero sobre todo porque lo que hablamos en las sesiones, especialmente de ayer, sobre Big Data y APIs que disponibilizan información en tiempo real, lo que se hace con Python permitiría, por ejemplo, hoy día nosotros abrimos archivos que son las encuestas de origen-destino, pero podríamos estar abriendo archivos que se están generando en tiempo real. Entonces, lo mismo que estamos consultando hoy día sobre la EOD, lo podríamos haber estado viendo sobre información en tiempo real, sobre la movilidad, por ejemplo, de Transantiago o de los bondis de Buenos Aires, etc. Entonces, eso se puede hacer con Python, no se puede hacer con Excel, no se puede hacer con Access, no se puede hacer con R. Entonces, el salto tecnológico o la herramienta está adecuada a esa tecnología que viene presente y futuro. Por eso es que creemos que fue necesario hacer este giro hacia Python tecnológicamente. Y ahí que este taller sea tan relevante. Eso. Muchas gracias, Ariel, por esa aclaración. Bueno, entonces daríamos por finalizado el taller. Les deseo a todas y a todos una muy buena tarde y insisto, quedo agradecida y esperemos encontrarnos nuevamente. Hasta luego. Saludos. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.